La libertad es un impulso tan fuerte como el deseo que tienen algunos tiranos de acabar con ella. La principal libertad, lo que realmente determina todo en nuestras vidas, está en la mente. Revolución de la Libertad. Presentación oficial. Con ustedes, Juan Miguel Zunzunegui. Gracias, esta vez. Hola. Gracias, muchas gracias. Pues buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por venir. Ay, pues digo, siempre me da gusto ver un lugar tan lleno, siempre me apena que no quepamos y que estemos un poquito amontonados, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Todavía no hacen librerías donde quepan presentaciones para 300 personas. Ok, ahí estamos. Bueno, pues nada, tenemos nuevo libro, tenemos Revolución de la Libertad. Les voy a contar un poquito de qué se trata, les voy a contar un poquito cómo nació, les voy a contar pues un poquito de muchas historias alrededor de este libro. Son de esos libros que yo no los tenía, bueno, yo siempre tengo una lista de libros formados en la mente, siempre ando presumiendo cuál es el que sigue, luego siempre les ando quedando mal y siempre ando escribiendo una cosa diferente, pero bueno. Y Revolución de la Libertad no estaba en la lista de libros, pero apareció. En realidad lo que estaba en la lista de libros va a salir en agosto, así es que no se lo pierdan. En agosto o en septiembre va a salir al día siguiente de la conquista. Sí, ya intenté con ese y ese ni siquiera suena, a menos que tú sí lo logres. Eso, a ver, bueno. Y entonces, pues nada, para agosto, septiembre saldrá al día siguiente de la conquista, pero bueno, mientras tenemos, no, es lo mismo, Revolución de la Libertad, que pues es que surgió como un proyecto para... No, no, ¿dónde está lo que recibe la señal de esto, sabes? Acá. Ah, es que está lejísimos. Ese es el tema. O sea, si eso donde está la señal del micro lo pudiéramos tener de este lado de la columna, ¿sí? De esta columna de soporte, con hierro, espero, con varilla de... Exacto, con varilla de 2 pulgadas, pues no. Sí, tal vez, ok. Bueno, ok, parece que sí. Bueno, esperemos que ahora sí funcione. Vámonos de corridito. Entonces siempre tomo algún proceso y algún momento histórico como pretexto para contar una historia. En esta ocasión, en Revolución de la Libertad, les cuento una historia que a mí me parece fundamental para comprender el mundo moderno, que es todo lo que va de 1789 a 1989, es decir, de la Revolución Francesa a la caída del Muro de Berlín. Dos momentos que, a mí me parece que marcan el principio y fin del mundo moderno. Por eso de pronto es bien complicado vivir hoy en el 2025, porque el mundo moderno que nació con la Revolución Francesa se murió en 1989. Y la verdad es que ahorita vivimos en un mundo que ya nadie sabe lo que es, pero definitivamente no es el mundo de la Ilustración, no es el mundo de la Revolución Francesa, no es el mundo de la democracia, no es el mundo de la libertad. Y estamos construyendo un engendro muy extraño que todavía no comprendemos. Y parte de lo que trato de hacer en Revolución de la Libertad es que comprendamos este engendro que estamos creando. Ahorita les digo por qué digo que es un engendro, porque estamos... Bueno, no sé si ustedes tengan la sensación de que la humanidad está en una terrible y profunda decadencia. Digo, porque a lo mejor yo estoy acá súper pesimista y ustedes juran que estamos alcanzando la edad de oro de la humanidad. Pero justo como estoy convencido de que no, sino de que estamos en un proceso de profundísima decadencia, es importante comprender cómo llegamos a esta decadencia. En Revolución de la Libertad trato de hacer eso, explicar cómo llegamos a esta profunda decadencia económica, política, social, ética, moral, religiosa, espiritual, filosófica y absolutamente todo, ¿no? Y entonces, bueno, simbólicamente, Revolución Francesa, según aprendimos en la secundaria, pues representa la caída de las monarquías. Lo cual, por cierto, es absolutamente falso. La mejor prueba de ello son las monarquías que tenemos en el tercer milenio, ¿verdad? Pero bueno, simbólicamente lo que sí ocurre, bueno, en Francia sí que termina, le cortan la cabeza al rey. Y aún así, Francia tiene una historia muy tormentosa en ese sentido, ¿no? Le cortan la cabeza al rey, tienen una revolución terrible para evitar que regrese la monarquía. Napoleón se corona emperador, tenemos 15 años de guerras, mueren 3 millones de personas y regresa la monarquía. Eso es lo más maravilloso de todo. 1815, ahí está la monarquía de nuevo.
Y ahí más o menos van campechaneando con la monarquía y la tratan de modernizar un poco y de hacerla parlamentaria y de hacerla constitucional, pero hasta 1848 siguen teniendo monarquía. Y en ese año hay una revolución y el rey Luis Felipe I salió huyendo y los franceses tienen una idea maravillosa: convocar a elecciones. Y eso de convocar a elecciones era algo que prácticamente nadie entendía. O sea, de pronto al francés de 1848 le dicen: tú vas a salir a votar porque tú vas a elegir al que va a gobernar el país. A nadie le parecía una buena idea. O sea, era, ahora sí como diría Fox, ¿y yo por qué? O sea, yo voy a decidir quién gobierna y cómo, por qué, y de dónde voy a sacar ese conocimiento. A ver, gobernar un país es dificilísimo, decidir quién lo va a gobernar es algo que el ciudadano común no tiene cómo hacer para elegirlo. Ni lo tenían en aquella Francia, ni lo tenemos ahora. Porque además en aquella Francia se partía de la base de que la democracia funcionaba porque la sociedad descansaba en la lógica, en la razón y en la verdad. Y si no funcionó en el siglo XVIII, que tenían lógica, razón y verdad, pues que les cuento cómo va a funcionar en el siglo XXI, donde la lógica, la razón y la verdad son de fascistas. Y también es importante explicar cómo llegamos a ese punto en el que la lógica, la razón y la verdad se convirtieron en algo fascista. De pronto también es muy importante conocer eso. Total, que tuvieron una elección presidencial y ahora van los franceses a votar. Tienen una papeleta en la que hay 9 nombres, 8 desconocidos y un tal Carlos Luis Napoleón Bonaparte. Y pues los franceses dijeron: pues Napoleón Bonaparte. O sea, ¿quién quiero que gobierne? Pues Napoleón Bonaparte. O sea, sé que no es Napoleón Bonaparte. Bueno, seguro que la mitad de los franceses pensaron que sí era el Napoleón Bonaparte de verdad, porque ya ven que también la ciudadanía no se informa mucho en esos procesos del voto, ¿no? Es como cuando Inglaterra se salió de la Unión Europea. El día de la votación del Brexit, lo más buscado en Inglaterra, en internet, era: ¿qué es la Unión Europea? O sea, ¿qué es esa madre de la que hoy vamos a votar si nos salimos? Hoy tengo que ir a votar, que Wikipedia me diga de volada qué es eso, y ahorita decido si me quiero quedar o no. Y a eso le llamamos, por alguna razón extraña, libertad. A eso le llamamos, por alguna razón extraña, democracia. Pero bueno, pues los franceses votaron por Carlos Luis Napoleón Bonaparte en un 90%. Y eso sí, para presidente, solo por 5 años. Con una constitución que decía que era imposible reelegirse, que bajo ninguna circunstancia, que el simple hecho de sugerir la reelección sería considerado traición a la patria. Y entonces Luis Napoleón Bonaparte decidió no reelegirse como presidente y se proclamó emperador. Porque finalmente, o sea, esto de la genética sí funciona, ¿no? Y entonces el señor se proclamó emperador y lo fue hasta 1870. Y es hasta 1871 cuando en Francia tienen una elección, una en serio. Es decir, casi 100 años después de su revolución. Pero bueno, entonces es importante comprender eso, porque de pronto nos quedamos con la idea de que tal vez hoy le cortamos la cabeza al rey y mañana fuimos a votar. Y la verdad es que no, porque también se nos dice mucho que la Revolución Francesa es el origen de la democracia. Y eso es una patraña absoluta. O sea, no solamente no genera democracia, sino que regresa a la monarquía, sino que genera unas tiranías tremendas. Y aquí aparece el primer tirano del mundo moderno, que de pronto no lo tenemos en la lista donde tenemos a Marx, a Lenin, a Mao, no tenemos a Robespierre. Y ese desgraciado mató a 40,000 personas en un año por el delito de no estar de acuerdo con él. Y por alguna extraña razón a eso le llamábamos democracia y libertad. Pero es que pasa esta cosa maravillosa. Primero nos levantamos en armas diciendo que el pueblo tiene derecho a decidir cómo gobernarse. Luego le cortamos la cabeza al rey. Luego Francia es un desmadre peor que cuando había monarquía. Y entonces el pueblo sale a las calles a decir que prefiere el regreso de la monarquía. Y entonces los libertarios que querían que el pueblo eligiera su forma de gobierno salen a matar al pueblo por querer volver a la monarquía. Es ahí cuando se empodera Napoleón Bonaparte, matando al pueblo por querer volver a la monarquía. Porque en la república, que quiere decir que el país es de todos, y en la democracia, que quiere decir que el poder es de todos, pues depende de si estás o no de acuerdo con los poderosos. Y entonces no estar de acuerdo con los poderosos era considerado como contrarrevolucionario, y los contrarrevolucionarios son traidores, y los traidores a la causa del pueblo deben morir. Y entonces pues así empezó la historia de la democracia. Y bueno, así empieza la historia. Vamos a estar cambiando de esto a ver cómo nos va. Sí, yo creo que es lo mismo, pero vamos a ver. Y entonces también aquí empieza esta historia de la izquierda y la derecha, ¿no? La izquierda y la derecha, que por cierto,
son probablemente el discurso más manipulatorio que pueda tener la política hoy en día es la izquierda y la derecha. Y ahí tienes a la gente peleándose por definir si una cosa es de izquierda y o de derecha, y entonces nos simplifican las cosas al absurdo, porque claro, para que la democracia le funcione a los poderosos, pues el pueblo tiene que ser idiota preferiblemente, y si no, pues tienes que reducirle sus opciones lo más que se pueda, ¿no? Y entonces no, es que si no eres de izquierda eres de derecha, derecha es un paquete completo, izquierda es un paquete completo, y si no estás en uno, estás en el otro. Uf, eso es complicadísimo. Y todo empieza en la Revolución Francesa, cuando las sesiones de la Asamblea General, que las preside el rey, lo cual le quita lo revolucionario a la revolución, porque cuando la preside el rey, aquí hay algún tipo de engaño. Y bueno, a la derecha del rey están sentados los diputados y representantes del pueblo que están de acuerdo con mantener la monarquía. Prácticamente todos hablan de reformas, de cambios, de transformaciones, pero con monarquía. Entonces están a la derecha, quieren conservar las cosas más o menos como están, y entonces tenemos la gran relación, derecha, conservadores. Y del otro lado, pues tenemos sentados a la izquierda del rey a los que quieren acabar con la monarquía. Desde los más moderados, aquí juntito al rey, que están dispuestos a negociar con los moderados del otro lado. Hay un problema en las revoluciones, cualquier revolución, toda revolución siempre será ganada por los radicales. Porque para ganar una revolución tienes que ser el desgraciado que está de acuerdo a hacer cualquier cosa con tal de ganar. Y esa persona, la que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de ganar, es la última persona que debería de tener el poder, pero es la que siempre toma el poder en una revolución. Es decir, que en una revolución, sin importar los cuentos que nos cuenten, siempre termina tomando el poder lo peorcito. De hecho, si luego analizas a los gobernantes de los gobiernos revolucionarios, descubres que con base en su currículum no conseguirían trabajo nunca en su vida. Entonces no tienen más remedio que ser revolucionarios. Tenemos dos tipos de revolucionarios. Tenemos el revolucionario profesional, cuyo arquetipo fundamental es Vladimir Lenin. Él se definía a sí mismo como revolucionario profesional. O sea, ¿y cuál es tu chamba? Pues hacer la revolución. Básicamente, ¿cuál es tu chamba? Despertar la conciencia de clase en el proletariado. Eso suena súper chévere. Oye, ¿y qué significa eso de despertar la conciencia de clase en el proletariado? Significa que necesito que el proletariado esté profundamente encabronado. Eso es básicamente lo que significa conciencia revolucionaria. Y tenemos revolucionarios amateurs. Los revolucionarios amateurs yo los conozco como tontos útiles. Para mí el arquetipo fundamental de ese revolucionario, en México lo conocemos muy bien, se llama Francisco I. Madero. Que un buen día, pues, ya sabes, ya paseaste por Europa, ya estudiaste homeopatía, ya te metiste a grupos espiritistas, ya hablaste con el espíritu de Benito Juárez, ya hablaste con el espíritu de tu hermano menor que murió. Y un día, el espíritu de Benito Juárez, conspirando con el espíritu de tu hermano menor que murió, te dicen: Panchito, el país te necesita. Y Panchito dice: me cae que sí. Yo soy lo que el país necesita. Y estoy dispuesto a hacer una revolución con tal de tomar el poder porque el país me necesita. Y entonces llegamos a lo que pasa en todas las revoluciones. Pasó en la Revolución Francesa. No hay una revolución porque haya malas condiciones sociales, que siempre las hay. Claro que hay malas condiciones sociales detrás de la revolución, pero no hay revolución porque haya malas condiciones sociales. Hay revolución porque hay revolucionarios que aprovechan las malas condiciones sociales para hacer narrativas que los legitimen en el poder y que les legitimen para hacer una revolución, que es básicamente derrocar todo poder establecido y legítimo y hacer una narrativa que legitime tu poder, básicamente. Y esa narrativa siempre es la misma, es: el régimen estaba de la chingada. Tanto que era importantísimo que hiciéramos esta guerra. Oye, pero dejó 3 millones de muertos. Así de la chingada estaba el régimen. Y entonces de pronto tenemos este país donde nos dicen: claro, es que la narrativa mexicana te dice, la revolución fue culpa de Porfirio Díaz. Y dices: pero si la convocó Francisco Madero. O sea, es decir, el que hizo un papelito para decirle a la gente: oigan, vamos todos juntos a levantarnos en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Me encanta que le pusiera la hora. Nos vamos a levantar todos juntos en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde en un pueblo de madrazo fácil. Y que luego, cuando el pueblo no se levanta en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, entonces el señor contrata mercenarios profesionales que sí se levanten en armas y empiecen a lebrestar al pueblo, pero la revolución es culpa de Porfirio Díaz. Es como cuando te asaltan. Tú tienes la culpa por estar ahí. Bueno, pues más o menos así pasa con el discurso revolucionario, ¿no?
Es curioso porque había muy malas condiciones sociales antes de la Revolución Francesa, había malas cosechas, hubo heladas, hubo hambre y hubo mucho sufrimiento. Después hubo 15 años de guerra, y después de esos 15 años de guerra seguía habiendo heladas, sequías, malas cosechas, hambre, muerte, exactamente lo mismo, pero con 3 millones de personas menos. Y entonces nos descubrimos de pronto qué es lo que pasa en toda revolución. Los de en medio convencen a los de abajo de romperse la madre contra los de arriba, los de en medio llegan arriba y los de abajo se quedan abajo. Es curioso, en Francia hay una revolución cada 30 años más o menos. Eso no ha parado. Por cierto, en Francia hay una revolución cada generación, y ni siquiera empezaron en 1789. Las frondas contra los reyes, frondas se llamaban los levantamientos contra los reyes, existen en Francia desde el siglo XVI. Entonces pasa una cosa fascinante. Las cosas están ya terribles, las cosas ya no pueden estar peor. Hay una opresión insuperable, y entonces los paladines del pueblo se levantan en armas, alborotan a la población porque las condiciones son malas, derrocan y matan al poderoso, toman el poder, todo el mundo celebra en las calles que finalmente ha caído el tirano. 30 años después pasa lo mismo. O sea, 30 años después las condiciones están de la chingada, hay hambre, hay crisis, y entonces los paladines del pueblo se levantan en armas y toman el poder. Y 30 años después pasa lo mismo. El tema es que cada uno que se está levantando en armas contra un libertador de pueblos que se levantó en armas para acabar con los tiranos. Y entonces la gran pregunta, ¿no? ¿Quién nos liberará de los libertadores? Es como Fidel Castro, levantándose en armas contra Fulgencio Batista, porque el desgraciado llevaba 10 años en el poder. Esa es la joya de Fidel Castro. El desgraciado de Batista llevaba 100 años en el poder. Alguien tiene que acabar con este atropello. Entonces yo voy a acabar con este atropello, y para que nadie más se vuelva a quedar para siempre en el poder, yo me voy a quedar para siempre en el poder. Y así acaban siendo todas estas narrativas, ¿no? Es como lo de la expropiación petrolera. Hace poquito pues recibí muchas mentadas de madre porque fue la expropiación petrolera, y pues di mi muy particular punto de vista, que más o menos dice, pues el 18 de marzo de 1936 el gobierno mexicano le robó a todos los mexicanos todo su petróleo. Porque claro, una vez que un gobierno... Cuando voy a decir algo terrible pasa esto. Porque cada vez que un gobierno, en este caso el mexicano, te dice el petróleo le pertenece a toda la nación, es decir, a todos ustedes, pero pues como lo que es de todos no es de nadie, entonces el petróleo que es de todos me lo voy a quedar yo. Yo se los voy a cuidar, yo se los voy a administrar, yo lo voy a explotar por ustedes, yo lo voy a vender, yo voy a recibir las ganancias multimillonarias, y yo voy a decidir en qué me lo gasto, y va a ser principalmente en mí, pero es de ustedes. Y llevamos 100 años y sí, el petróleo es nuestro. De por sí tú viendo que las cosas no sirven y yo pegando. ¿Cómo le vamos a hacer así? Entonces, a ver, es un libro que trata mucho de que analices las narrativas con las que los poderosos toman el poder, y las narrativas con las que, con discursos de libertad, los poderosos tratan de arrebatarte la libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezo con la Revolución Francesa, y después de la Revolución Francesa no hubo democracia, más bien hubo muchísima opresión. Y de hecho el discurso intelectual, político, la narrativa de legitimación en el poder más popular del siglo XIX nunca fue la democracia, siempre fue el comunismo. Es bien importante contar la historia del comunismo. Entonces, básicamente les cuento, digo, por si no vieron el martillo y la hoz en la portada con el puño izquierdo muy en alto, básicamente les cuento la historia del comunismo. Porque claro, tras la caída de las monarquías, nadie sabe cómo reacomodar el poder. Al final, tú podías o no estar de acuerdo con el gobierno del rey, pero a ese desgraciado lo había puesto Dios. Y mientras una buena parte de la población se creyera eso, pues eso más o menos funcionaba y la sociedad se quedaba más o menos estable. De pronto le cortamos la cabeza al rey, Robespierre toma el poder, me encanta, fue la primera vez que tuvimos a un izquierdista en el poder que mató a todos los que no estaban de acuerdo con él y que estableció que solo podía haber un partido político, que en esta ocasión se llamaba el Comité de Salvación del Pueblo. Y entonces Robespierre era el presidente del Comité de Salvación del Pueblo. Y a veces para salvar al pueblo hay que matar a 40,000 personas, porque hay elementos del pueblo que son nocivos, sobre todo los que no están de acuerdo conmigo. Entonces, quiere decir que no se respeta ni tantito la libertad de las personas en este tipo de sistemas. Pero bueno, finalmente en 1848 se publica el Manifiesto del Partido Comunista, hay todo un capítulo dedicado a él, por supuesto. Pues quien me sigue de tiempo atrás pues sabe que yo tengo una maestría en marxismo, porque claro,
Yo fui joven y comunista, como debe de ser. Todo el mundo tiene la obligación de ser joven y comunista. Entonces, cuando yo era joven y comunista, pues estudié una maestría en marxismo, materialismo histórico y teoría crítica. Luego me pasa que hoy en México me dicen, oye, ¿cómo es posible que no apoyes a la 4T si tienes una maestría en marxismo? Y les digo, pues porque tengo una maestría en marxismo. Y sé cómo funcionan esos discursos. Y sé cómo con palabras bonitas al final te lo arrebatan todo. Y que además hay un manual. Porque tú lees el manifiesto del Partido Comunista y se va tejiendo un manual de la revolución, que luego otros pensadores marxistas van complementando. Hoy muy famoso Antonio Gramsci, que es el que realmente hace el manual de cómo hacer una revolución cultural para tomar el poder, ¿no? Pero tú ves a los comunistas de hoy y es que te repiten el discurso al pie de la letra. O sea, lo que dijo Lenin y dijo Stalin y dijo Trotsky, lo repite Noroña. Así igualito. La payasada esta del basurero de la historia, o sea, llevamos 150 años con el basurero de la historia. Y así, pero te das cuenta que de verdad es un manual. Y claro, eso nos lleva a que estas personas pues saben perfectamente que se dirigen a un pueblo que pues, no es muy lector, ni muy dado al pensamiento crítico, ni muy dado a esto de, pues ya saben educarse, y entonces pues es un público mucho más fácil de manipular, ¿no? Entonces te cuento mucho la historia del comunismo, pero de pronto contra el comunismo surge otro discurso que sigue sin ser la democracia. El gran discurso anticomunista que va a surgir en Europa se llama fascismo. Es muy importante, les cuento aquí un poco la historia del fascismo, porque hoy en día pues lo más fácil es, no estoy de acuerdo contigo, eres un fascista. Cualquiera que se bañe todos los días es un fascista. Cualquiera que estudie un poquito de más es un fascista. Cualquiera que salga adelante es un fascista. Y bueno, la verdad es que las generaciones de hoy no tienen ni la más peregrina idea de lo que es el fascismo, gracias a que la generación de nuestros abuelos se mataron contra los fascistas, ¿no? Pero entonces los comunistas de hoy te dicen es que el fascismo es la extrema derecha. Y dices, claro, con el detalle de que Mussolini, el papá del fascismo, es socialista. De toda su vida, es de carrera socialista, a ver, es de padres socialistas, de padres intelectuales socialistas, milita en el Partido Socialista, está en sindicatos socialistas, está con anarquistas, está en sindicatos obreros, dirige periódicos socialistas, publica artículos en periódicos socialistas, funda el Partido Socialista Italiano. Y entonces llegan los teóricos, porque ya me llegaron a decir, no, es que tú no estás entendiendo, es que hay socialismo de derecha. Entonces ya. Ojo, que sí hay socialismo de derecha, eso es una realidad. Entonces de pronto lo dice, ok, vamos a dejar de usar derecha e izquierda porque esto es una patraña. Son pensamientos colectivistas, donde el individuo no vale, donde la individualidad no cuenta, la libertad del individuo no cuenta, su libertad de pensamiento, de expresión, de credo, de lo que sea, no cuenta, porque en estos sistemas colectivistas toda la sociedad tiene que ser básicamente igual. Entonces les podemos llamar socialismo de izquierda y de derecha por un detalle. El movimiento comunista marxista que llegará al poder en la Unión Soviética, entonces ahí tenemos a Lenin, Stalin y demás, es un movimiento internacionalista. O sea, justo la idea de hay una revolución proletaria internacional, donde el proyecto es tomamos el poder donde sea, en Rusia o donde se pueda, y desde ahí apoyamos a otros partidos políticos comunistas de otros países para tomar el poder en esos países. O sea, la idea de la revolución comunista internacional es exportar la revolución, y por eso había mucho miedo al comunismo en el siglo XX, porque ganan los comunistas acá y de pronto así, como cáncer, se empieza a extender, ¿no? Es un movimiento internacionalista. Entonces, ojo, eso también es muy importante para comprender cómo funciona el comunismo de hoy. De pronto la gente se extraña y dices, oye, ¿y si en México no nos alcanzan las medicinas, por qué le estamos mandando medicinas a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia? A los hermanos de causa, porque en la revolución proletaria internacional lo que importa son los hermanos de causa, no los hermanos de nación. Solo es pueblo el que está de acuerdo con la causa, el que no está de acuerdo con la causa no es pueblo. Entonces, así como desde la Unión Soviética se financió la revolución comunista en China, desde la Unión Soviética se financió, desde China se financió en Vietnam y en Corea del Norte, desde la Unión Soviética se financió la revolución en Cuba, y desde Cuba se financió la revolución en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, en Perú, en Argentina y en México, por supuesto. Entonces sí que es un movimiento internacionalista que aparte no es un sueño guajiro de 1848, la revolución proletaria internacional sigue viva.
Oye, pero cayó la Unión Soviética. Exacto, la Unión Soviética sí, pero la revolución izquierdista internacional no. Tienen una gran derrota con la caída de la Unión Soviética, desde luego, de entrada porque la Unión Soviética era una gran fuente de patrocinio para la revolución mundial. Habrá que buscar otras fuentes de patrocinio. Se agarraron la ONU, entonces les vino a todo dar, pues agarraron la ONU como fuente de patrocinio. Y la revolución sigue, y hay un detalle: esta izquierda revolucionaria vive de una teoría social marxista, que es la teoría del conflicto. La teoría del conflicto, que básicamente dice que el conflicto es lo que hace avanzar a las sociedades modernas complejas, lo cual es básicamente cierto. Es una sociedad moderna, compleja, con tanta gente que piensa tantas cosas distintas, sí o sí tiene conflicto. O sea, el conflicto es inherente a la sociedad, es imposible que no haya conflicto. Entonces el planteamiento es: el conflicto puede ser bueno. Porque el conflicto, bueno, si ustedes piensan una cosa y quieren algo, ustedes otra cosa y ustedes otra, tenemos dos opciones. Una es: pues, rómpanse la madre, que esa es la opción mexicana. La que hace un jefe de Estado decente y maduro es: yo tengo que dirimir el conflicto, tengo que ver cómo consigo que todos ganen y que cada quien pierda lo menos posible, y dirimiendo el conflicto se supera y la sociedad evoluciona. Pero luego llegaron los marxistas contemporáneos y dijeron: sí, o sea, sí, todo eso sí, podríamos dirimir el conflicto y evolucionar, o podríamos fomentar el conflicto y alimentarnos de él. Podríamos envenenar de conflicto a toda la población, tenerlos peleándose todo el tiempo, convertirlos en buenos y en malos, convertirme en el paladín de los buenos, y a partir de entonces pues soy el que conduce una batalla metafísica contra el mal. Y de eso se trata más o menos hoy en día. Por eso la gente, no sé si han notado que la gente en términos generales está muy enojada. Todo el mundo está enojado con todo el mundo cancela a todo el mundo se ofende con todo el mundo, porque de eso se trata, porque entre más enojados estemos, pues mejor. Y claro, ¿a ustedes les conviene estar enojados? O sea, ¿cómo se sienten cuando están enojados? Digo, ya tenemos muchas razones reales para enojarnos todos los días y ya tenemos que hacer el esfuerzo de mejor no enojarnos porque vale más la pena. Pero si además, como proyecto político de gobierno, se busca que tú te enojes, se busca que tengas conflictos, se busca dividir a la sociedad, porque claro, el marxismo del siglo XIX generó esta dicotomía fundamental que es capitalista contra proletario, que responde muy bien a la realidad del siglo XIX. Es muy fácil encabronar al proletario del siglo XIX con sus capitalistas, porque la sociedad sí era muy desigual, injusta y todo lo demás. De pronto en el siglo XX esta dicotomía de capitalista y proletario se va superando, porque efectivamente el capitalismo va generando una economía más dinámica que alcanza para cubrir mejor al proletario. Y entonces los que viven del conflicto se quedan sin conflicto. Y dices: ya no puedo levantar en armas al proletario, pues porque gana 2.500 euros al mes y tiene un mes de vacaciones. Y entonces no se quiere levantar en armas el baquetón. Entonces hay que generar otros conflictos. Pues vamos a buscarle hombres contra mujeres, desde luego jóvenes contra ancianos, héteros contra homos, cis contra trans, los que usan el lenguaje incluyente contra los que no lo usan, pero al final siempre se está generando un nuevo conflicto donde no existía la semana pasada, para que pueda surgir un nuevo grupo que se pueda sentir, y esto es lo más importante, víctima. Porque una vez que tú te sientes víctima, llegamos a cómo funciona la sociedad actual. Todos ustedes están mal. Yo estoy bien. Mi coach ya me lo aseguró. Mi coach ya me dijo que soy un incomprendido. Y entonces vivimos en esa dinámica donde tú no eres el responsable de tus fracasos, de tu decadencia, de nada. Todos los demás son responsables, todo el mundo te la debe y tú tienes que estar eternamente cobrando. Y el gobierno te ayuda si estás con ellos. Hemos hecho una cosa terrible. Bueno, más o menos de eso trata Revolución de la Libertad. Entonces cuento la historia del comunismo, la historia del fascismo, la historia del nazismo, por supuesto. El fascismo es un socialismo que sí puede ser considerado de derecha porque es un socialismo nacionalista, contra la izquierda que es internacionalista. Pero pues como digo yo, cuando una bota militar te restriega la cara contra el piso, pues la bota izquierda y la bota derecha te hacen más o menos el mismo daño, en diferente cachete, pero te hacen básicamente el mismo daño. Entonces, bueno, pues es hablar de toda esa historia y hablar de cómo incipientemente la democracia se empieza a colar ahí, hasta después de la Segunda Guerra Mundial en realidad, y cómo la democracia vivió 50 años y nunca funcionó bien.
Cuando mejor funcionó la democracia fue en la década de los 60 y de los 70 en Europa, básicamente porque no había libertad de expresión. Es decir, que en realidad los seres humanos somos profundamente intolerantes y nos molestamos muchísimo los unos a los otros, y ahora tenemos redes sociales que nos permiten darnos cuenta lo mal que nos caemos. Y claro, es que es mucho más fácil promover emociones negativas que emociones positivas. O sea, cualquier tonto puede hacer que te enojes. En cambio, generarte emociones positivas de gratitud, de generosidad, de amor, de compasión, de alegría, de estabilidad, eso, uno, es más difícil, y dos, no es políticamente productivo. La gente que está bien no me sirve para un movimiento político. Necesito gente que esté mal. Y ahí es donde más te arrebatan la libertad, porque... Y es el planteamiento fundamental de Revolución de la Libertad. Pues quien me ha leído más de un libro sabe que al final siempre pongo la historia como pretexto para llegar a una dimensión muy personal, muy psicológica, muy espiritual y muy filosófica, y obviamente Revolución de la Libertad no puede ser la excepción. Y la premisa fundamental es: el único propósito de la existencia humana es que tú seas absolutamente pleno y absolutamente feliz. Absolutamente pleno y absolutamente feliz. Y para que tú seas pleno y feliz tienes que ser libre. ¿Por qué? Entonces hay que dar ciertas definiciones de libertad, felicidad y plenitud, ¿no? Me gusta mucho cómo lo señala Aristóteles, que te dice, mira, la plenitud se logra desarrollando al máximo tus potencialidades y tus talentos. Es una joya. De entrada, asumir una cosa: todos tenemos un potencial tremendo y todos tenemos talentos. Claro, cada quien tiene talentos diferentes, y unos tienen más y otros menos, pero todo el mundo tiene un talento. Y con tus potencialidades y tus talentos, pues tienes una vocación. Entonces te dice Aristóteles, si tú desarrollas al máximo tus potencialidades y tus talentos, serás feliz porque estás haciendo aquello que viniste a hacer, y además tus potencialidades y talentos solo se pueden desarrollar dentro de una sociedad, por lo cual tú estarás colaborando con esa sociedad a la que estarás haciendo más feliz también. Y si cada uno de ellos también está desarrollando al máximo sus potencialidades y sus talentos, pues ellos también te van a estar aportando a ti y a tu felicidad, y hacemos un círculo virtuoso maravilloso. Pero para eso hay que ser libre, de que tú puedas elegir tu proyecto de vida y convertirte en aquello en lo que te quieras convertir. Tienes que tener libertad individual. Para tener libertad individual es fundamental tener libertades políticas, es decir, que desde el poder los poderosos reconozcan que eres libre y que respeten esa libertad. Y la única forma de tener libertades políticas, y por lo tanto individuales, y por lo tanto poder ser feliz, es tener libertad económica. Sin eso no hay nada. Y ahí es donde la marrana tuerce el rabo, diría mi abuelita. Porque mucha gente que dice, ya cuando quiero explicar lo de libre mercado, se descompone el micro. Pero a ver, todo el mundo quiere ser libre en lo individual, en lo social y en lo político, pero es que la una no va sin la otra, porque tu libertad depende de que el poder sobre ti lo tengas tú y no los poderosos. En algún capítulo por ahí explico que la lucha por la libertad es la lucha por quitarle poder a los poderosos, y la única forma de quitarle poder a los poderosos es que generes tu riqueza por tu cuenta y que no dependas de los poderosos para sobrevivir. Y entonces hay un planteamiento fundamental: para ser libre tienes que ser independiente, de generar por tu cuenta, sin ayuda del gobierno, dos cosas, y en este orden: conocimiento y riqueza. Si tú no puedes generar por tu cuenta conocimiento y riqueza, eres un esclavo. Porque si tu conocimiento depende de la doctrina, del dogma, de la ideología, y de que en la mañanera te digan quién te cae bien, quién te cae mal, a qué aspiras, a quién aspiras y a quién odias hoy, y si hoy estás de acuerdo o no con Genaro García Luna, porque va así también eso de que cada día tengo que ver en serio con quién estoy de acuerdo, porque el que era malo ayer ya se santificó y ya es bueno hoy, y yo tengo que ver cómo le hago para pensar que el que ayer era un cabrón hoy es bueno, y tengo que torcer mi mente para pensarlo, porque hay 4,000 pesos mensuales que dependen de eso, y no podemos perder esos 4,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacen todos los tiranos cuando llegan al poder? Se meten con estas dos independencias. De inmediato se meten a la censura, se meten a la cultura, se meten a la educación, se meten al libro de texto. Se hace todo lo posible para que tú no pienses, para que tú repliques doctrina. Y por el otro lado, se meten de inmediato en las estructuras económicas para destruirlas y que tú seas incapaz de generar riqueza. Y luego hacen cosas más perversas, como meterle mano a la educación de tal forma
que pues eso a lo que le llamamos educación, pues ya no es educación, ¿no? Es como si tú estás en Suecia y te dicen, bueno, a ver, alumnos de secundaria, en la clase de hoy vamos a aprender a armar un robot con inteligencia artificial. Y entonces tú llegas a la secundaria en México y es, bueno, en la clase de hoy les voy a enseñar cómo la biología puede equivocarse y ponerte en el cuerpo equivocado. ¿Con cuál de las dos vas a salir adelante? ¿Con cuál de las dos te vas a ganar la vida? Y luego, claro, el tema de es que estoy en contra de, es que la vida es muy injusta, yo no tengo el sueldo que me merezco, yo no tengo el trabajo que me merezco. Ay, ¿qué estudiaste? Tengo 4 maestrías en estudios de género. Y dices, ya. Y tu aportación a la sociedad es inmensa, inmensa, inmensa. Generas una cantidad de riqueza bárbara. Y no, pero genero pensamiento, no, generas doctrina. Cuando el pensamiento es a fuerzas, es doctrina, no es pensamiento. Y bueno, sabrán ustedes la cantidad de mentadas de madre que he recibido últimamente. Porque además, como les decía, esto surgió como un proyecto de televisión. Estaba yo un día tranquilamente, sin meterme con nadie, cuando me llega un WhatsApp que me dice, oye, soy productor en Televisión Azteca y te quiero pedir unos guiones. ¿Puedes venir a verme? Pues está bien. Pues yo me dedico a eso, a escribir, ¿no? Y dije, pues si en la tele me quieren pedir unos guiones, bien por ellos, ¿no? Vamos para allá. Y entonces ya me dice, no, pues es que tenemos un proyecto. Resulta que en la década de los 70 surgió una serie de televisión conducida por Milton Friedman, el premio Nobel de Economía, que se llama Free to Choose, libre para elegir. Es un documental en 10 capítulos de 1 hora, donde Milton Friedman te explica, desde su particular punto de vista, que no comparto del todo, en el libro les digo que comparto y que no, porque Milton Friedman me parece brillante pero despiadado. Pero bueno, el tema es que sacó una serie de 10 capítulos donde él te va contando la historia de la economía y el libre mercado y todo lo demás, ¿no? Entonces este productor me dice, bueno, pues queremos sacar la versión México siglo XXI de esta serie. Y dije, pues padrísimo. Y pues nada, entonces, ¿la puedes hacer? Y digo, sí, cómo no, pues ya me dieron estos episodios de Milton Friedman, los vi, los revisé, hice una propuesta. La verdad es que hice un guión bastante padre, pero hacer guiones de televisión para mí es muy frustrante. Es como hacer guiones de cine, también es muy frustrante, porque a mí me gusta así la literatura, pues que te deja hacer 250 páginas, ¿no? Entonces yo tengo todo esto de guión, se lo entrego al guionista de TV que lo tiene que adaptar porque es un lenguaje diferente, y pues te devuelve esto, ¿no? Dice, mira, tus 250 hojas de guión son estas 40 cuartillas. Y dices, chale, güey, de verdad. Claro, porque es televisión, pues se concentra más en la imagen y en los efectos, y pues hay que reducirlo, ¿no? Y dije, órale, bueno, pues ya ni hablar, pues sí, es otro lenguaje que le vamos a hacer, ¿no? Eso me pasó con mi primera novela, El misterio del águila, que era originalmente un guión para cine. Fue horrible. Yo acá describiendo emociones, a mí me encanta describir emociones, yo acá describiendo las emociones, ¿no? Entonces la nostalgia y entonces me dice el director, ¿sí lloró o no lloró? O sea, porque claro, un guión de cine son indicaciones al director. Dice, a mí me da igual si está nostálgico o melancólico, y ni siquiera conozco la diferencia. A mí dime que derramó una lágrima en el ojo izquierdo y eso es lo que hacemos. Entonces quítale todas las emociones a tu novela. Luego llegó la crisis del 2008, no hicimos la película, me devolvieron el guión, le volví a meter todas las emociones y quedó El misterio del águila, ¿no? Entonces justo cuando vi que mi guión había quedado en 40 paginitas, dije, no, pues tengo que escribir el libro de la serie, donde sí ponga todo lo que yo entregué, y así salió Revolución de la Libertad. Pero de pronto dije, oye, este guión está muy chévere, y en algún momento que me preguntó, ¿quién lo va a conducir? Y yo dije, pues espero que yo. No veo a nadie más cuando lo que yo escribí. Entonces pregunté en TV Azteca, oye, ¿quién lo va a conducir? Pues no sé, estamos bien. Y dije, pues yo. Y dije, no, si tú te avientas, padrísimo, padrísimo. Y un día me llama el productor y me dice, oye, es que tenemos otro conductor. Y yo, sí, también, ¿quién es? Ricardo Salinas. Y yo, o sea, ¿cómo? Sí, él quiere conducir el programa. Dije, sí, pero el tema es que yo escribí las cosas que yo pienso, yo no sé las cosas que piensa él, como yo no puedo escribir lo que él va a decir, como de a dónde lo saco, ¿no? Y entonces llegamos a una conclusión muy bonita, donde hicimos 10 programas que acabamos de terminar de grabar, donde pues yo soy el que expone un poquito la historia, yo hago la introducción, yo hago la salida, yo hago alguna capsulita histórica intermedia, y luego en gran parte del programa me siento a platicar con él. Entonces tengo 10 diálogos con él. Y pues yo estaba rayado porque pues, él ha dado 2 entrevistas en toda su vida, ¿no? A Adela Micha y a Javier Alatorre, y ahora me dio 10 a mí.
Y entonces pues voy a estar en 10 episodios platicando con él mientras hablo de historia. Y entonces luego el sospechosismo mexicano. Eso me encantó porque yo juraría que en mis redes, pues los que están ahí, pues lo del trauma de la conquista pues ya pasó. Pero pues uno descubre que no. Porque de pronto me encuentro en mis redes, antes de lo de Revolución de la Libertad y de Ricardo, ¿no? Me encuentro en mis redes comentarios como, pues yo antes leía a Sun Tzu, pero ahora es muy comercial. Y yo, pues güey, tal vez es comercial porque es bueno. No, ya es comercial, entonces ya no. O la otra de, no, a ver, yo antes seguía a Sun Tzu, pero ahora que tiene éxito ya no. O sea, ya sabes, este mensaje así tipo de, me gusta tu forma de pensar, me gusta tu trabajo, lástima que te haya ido bien con él. O sea, ¿cómo? O sea, ¿a qué horas? Pero claro, de pronto, uno que me encantó, y ahora sí ya relacionado con esto de, uy, Sun Tzu, para eso me gustabas. A ti también te llegaron al precio. Ya te pagan por pensar. Y pues claro, son esos comentarios que digo, pues eso dice más de ti que de mí, pero ni hablar. Ahora sabemos aquí quién sí se vendería, pero ni hablar. Digo, a ver, no, tal vez no me paga por pensar, tal vez yo pienso de una forma y tal vez él está más o menos de acuerdo y entonces por eso me contrató a mí, no Paco Ignacio Taibo. Pues, tal vez, ¿no? O uno que me pone, sí, pero es que esto es muy sospechoso, ¿a cambio de qué lo haces? Y digo, a ver, pues ¿cómo que a cambio de qué? Pues de dinero. Bueno, aparte, ya sabes, ya te pesqué, ya te agarré en tu lado más oscuro, ¿no? ¿A cambio de qué lo haces? Pues de dinero. Es decir, escribo guiones y conduzco programas y a cambio recibo dinero. Luego la mitad de este país no está familiarizado con este concepto, pero se llama trabajo. Yo hago una cosa y me pagan por hacer esa cosa. Ah, pues por alguna razón extraña está mal. Pero bueno, nos metemos a eso de que no nos gusta el triunfo, que no nos gusta el éxito, que aquí el exitoso es traidor. Entonces, bueno, 3 de los episodios de Revolución de la Libertad están dedicados a México. Es un viaje mundial, Revolución Francesa, Muro de Berlín, caída de la Unión Soviética, comunismo, Hitler, Mussolini, etc. Pero hay 3 capítulos dedicados a México porque hay que ser libre en la mente también. Y el discurso que tenemos en México, el trauma de la conquista con el que nos educan en México, pues no nos permite ser libres. O sea, esta idea de, es que el oro que nos robaron los españoles, es que el territorio que nos robaron los gringos, es que no era penal, es que Donald Trump, es que Mejía Barón no metió a Hugo, es que la Malinche, es que Cortés, es que el Golfo de América se llama Golfo de México, es que la monarquía española nos tiene que pedir perdón. Y dices, chale, o sea, yo siempre digo, me encantaría conocer al rey y ser su asesor. O sea, yo le diría a su majestad, vamos a hacer una cosa. Pida perdón. Así de, ¿sabe cómo quitarnos esto de encima? Pida perdón. Diga, ¿saben qué? Tienen razón, ya estoy hasta la madre, voy a pedir perdón. Y entonces hacemos acá un evento en el Péndulo, traemos el rey de España, traemos cámaras, bueno, que sea en el foro del Tejedor para que vea más gente, porque va a venir el rey. Y con un mejor micrófono porque va a venir el rey. No, el rey es el rey. Si no, luego nosotros tenemos que pedirle disculpas al rey, ¿no? ¿Para qué nos metemos en eso, no? Pero ya sabes, el evento público donde el rey dijera, me disculpo. Y al día siguiente ya sabes, bueno, perfecto, mexicanos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora con qué nos peleamos? O sea, el rey ya se disculpó, todo sigue de la chingadera, ¿qué hacemos? ¿Ahora con quién nos peleamos? Es como, esto lo pongo en el libro de Hernán Cortés, pero es como, es que meterte de político es una cosa fascinante. En 1794 fue cuando inhumaron por última vez, casi por última vez, los restos de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús. Y ahí estaba el virrey, ahí estaba el arzobispo de Nueva España, y ahí estaba, de 20 y tantos años de edad, Fray Servando Teresa de Mier, que ya para entonces era uno de los grandes intelectuales de este país, loco como una cabra, pero de los grandes intelectuales de Nueva España. Y Fray Servando Teresa de Mier se echó un discurso para alabar a Hernán Cortés, porque lo enterraron con honores solemnes de padre de la patria, con un obelisco de 7 metros de altura y una urna de cristal cortado con alhajas incrustadas, mientras Fray Servando Teresa de Mier daba un discurso donde decía, en resumen, Dios, Jesús y abajito Hernán Cortés. O sea, el tema lo pone como un enviado de Dios, maravilloso. 1794.
Pasan 30 años, 1823, Fray Servando Teresa de Mier está en las calles arengando a la multitud diciendo: hay que quemar los restos de Cortés. Y dice: pero si tú lo estabas alabando como hijo de Dios hace 30 años, ahora hay que quemar sus restos, ¿qué cambió? Pues Fray Servando se quitó el fray, se hizo Servando Mier y se metió de político. Y entonces, Fray Servando Teresa de Mier, imagínense ustedes este Dream Team: Fray Servando Teresa de Mier, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Antonio López de Santana, juntos como usted los quería ver, con la ayuda y el patrocinio del espía gringo Joel Robert Poinsett, organizando el derrocamiento de Iturbide. Con este discurso de estaríamos mejor con Guadalupe Victoria. Porque eso es un clásico, ¿no? Todo está tremendo, en cuanto yo tome el poder todo va a estar bien, porque Iturbide prácticamente es la fuente de la pestilencia nacional. Bueno, se va Iturbide, y luego se va Iturbide en marzo de 1823, y el país sigue del cocol, y nada funciona, y nada mejora, y ya no tenemos a quien echarle la culpa, porque Iturbide ya se fue. Ah, madre, ¿ahora qué hacemos? Y entonces Fray Servando Mier dice: los restos de Cortés. Hay que decirle a la gente que la culpa de todo el mal nacional es que los restos de Cortés siguen aquí. Hay que quemar los restos de Cortés. Afortunadamente Lucas Alamán se robó los restos de Cortés para que no los quemaran. Y bueno, se los robó, los escondió ahí mismo debajo del piso, luego los metió en la pared donde siguen estando hoy en día. Y bueno, y tal vez porque no quemamos los restos de Cortés es que nos sigue yendo mal. Tal vez si hubiésemos quemado los restos de Cortés hace 200 años, pero el desgraciado de Lucas Alamán pues nos lo impidió, y por eso nos va mal. Luego descubrieron los restos de Cortés en 1947, porque además Lucas Alamán dejó actas notariadas diciendo lo que había hecho y dónde estaban los restos. Entonces un exiliado de la guerra civil se encontró el acta notariada y se fueron a buscar al templo de Jesús Nazareno, y ahí estaban los restos de Cortés. 1947, y ahí van los de antropología y dicen: pues sí, son los restos de Cortés. Y ahí llegan pues los abogados y los notarios y revisan el acta y dicen: no, pues sí, el acta sí es de verdad, no, pues sí, son los restos de Cortés. Claro, en 1947 el país se estaba reconstruyendo de la revolución con una narrativa basada en la conquista, y entonces de pronto contar los restos de Cortés era prácticamente una afrenta. Es cuando Diego Rivera nos dijo que Cortés era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho. Lo cual dice más de Diego Rivera que de Hernán Cortés. Pero bueno, así las cosas. Porque aparte dices: deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, y así nos conquistó el desgraciado. Qué bueno que no llegó sano. O sea, más nos valdría decir que medía 4 metros y echaba fuego por los ojos. Porque si no, ¿cómo explicas, no? Pero bueno, deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, y de pronto encontramos sus restos, y ¡zas!, que los verificamos y que sí son. Y entonces, oigan, ¿y ahora qué les hacemos? ¿Dónde los guardamos? Pues en la pared de donde los sacaste, y los volvieron a meter a la misma pared. Pero aún así el orgullo nacional pues ya estaba lastimado. Y entonces 3 años después encontramos los restos de Cuauhtémoc. Esos a los que les acabamos de hacer funerales de Estado. Pero claro, el tema es que apareció Cortés, y entonces ¿qué pasa con la mexicaneidad? Y entonces necesitamos una arqueóloga que se preste al mayor fraude de la historia de la arqueología nacional. Y pues ahí estaba doña Eulalia Guzmán, y pues se dijo: ¿qué diablos? Estos son los restos de Cuauhtémoc. Y ahí va antropología e historia, ¿no? Y pues analizan los huesos y dicen: bueno, o sea, sí, está bien. El problema es que aquí hay huesos de muchas cosas. Dice: hay huesos humanos, pero casi todos son femeninos. Por lo menos no tienen cromosoma Y. Y la mayor parte de los restos que están aquí son de chacales. Entonces aquí hay chacales y mujeres. Y entonces corrieron a los antropólogos y se formó una comisión de científicos. Perdón, se anuló la comisión de científicos y se formó una comisión de políticos. Fue mucho más fácil, ya con una comisión de políticos se acercaron a la... Yo me lo imagino más o menos así, se acercaron a la fosa. Sí son. Este es Cuauhtémoc, y háganle como quieran. Oye, pero la ciencia dice... La ciencia es un discurso de odio. Ese güey es Cuauhtémoc. Y desde entonces hasta hoy se le venera en Ixcateopan, en el estado de Guerrero, a pesar de que el Tlatoani fue asesinado por Cortés colgado de un árbol en Honduras, y no tendría cómo haber llegado a Ixcateopan. Pero le hicimos funerales de Estado. Y la gente salió y festejó. Y entonces, ¿dónde está nuestra libertad?
Pero bueno, cada 15 de septiembre tronamos muchos cohetes, inventamos muchas madres en honor a la libertad, y el resto del año seguimos quejándonos del oro que se robaron los españoles, con lo cual no somos libres porque no somos libres en la mente, y no somos libres porque estamos enojados. Alguien debe controlar tus emociones, idealmente debería ser tú, casi nunca eres tú. Idealmente tendría que ser así. Quien controla tus emociones es tu amo. Es bien importante estar atento a eso. Si tú no eres capaz de gestionar tus emociones, alguien es tu dueño, porque alguien sí va a gestionar tus emociones. Y así es como de pronto un libro que habla sobre el comunismo te acaba hablando de gestión emocional. Pero bueno, ya saben que así le pasa a mis libros, ¿no? Y de pronto pues ya estamos en la espiritualidad. Revolución de la Libertad. De venta en todas las librerías y en Amazon.com. Disponible en formatos físico y digital.